Dios que me ha permitido estar acá, amén. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar aquí, hermanos? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y agradezco a Dios por esta oportunidad. Gracias, pastor. Gracias a cada uno que están aquí han dado una cita. Amén. Y quiero invitarlos a que juntos nos pongamos de acuerdo por el consejo de la palabra de Dios. Amén. Siempre la palabra de Dios nos ha dicho que es una espada de dos filos que corta para allá y corta para acá. Amén. Gloria al Señor. Y quiero invitar a los hermanos que busquen en su Biblia en 1 Samuel capítulo 16. El tema de esta tarde, hermanos, también las pedradas cuentan. Amén. Y hoy no vamos a agarrar a pedradas, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Y si usted no sabe, pues ahí lo va a ver. Que Dios nos ayude. Cuando usted lo encuentre, diga amén. Gloria a Dios. 16:1. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada, y di: ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que vas a hacer, me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad vinieron a él a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondiendo a Samuel le dijo: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Y hizo pasar Isaí a sus 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel le dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día el espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Hermanos, le pedí a unos hermanos, pueden sentarse, hermanos. Le pedí a unos hermanos, sean tan amables de pasar aquí enfrente, mientras nuestro hermano Sidronio Arango nos eleva en una oración. Cierra sus ojos. Quiero pedirle a los hermanos que pasen. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a inclinar el rostro, hermanos. Vamos a presentarnos ante la presencia del Señor. La palabra ha sido leída y está haciendo el efecto en su corazón en este momento. Padre, nos presentamos ante ti, Señor, dándote gloria y alabanza, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros, Señor. Esta escritura, Señor, que hoy has mandado, Señor, a tu siervo, te pedimos, Señor, que la exprimas en nuestros corazones, Señor, y nos pueda dar entendimiento, Señor. Sobre todo nos pueda dar esa luz que necesitamos, Señor.
Te pido, Señor Jesucristo, que unjas de la cabeza a sus pies y lo pongas, Señor, por atalaya ante el pueblo, Señor, en esta tarde. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se va a manifestar en esta tarde a través de la palabra. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Pues no puedo ir. Miren, quiero presentar al hermano Isaí. Yo voy a pedir si puede pasar de este lado. También puedes pasar de este lado. Hermanos, para hacer ahí está bien. Hermanos, para hacerle, la historia es así. No tenemos el micrófono porque vaya para hacia abajo, pero miren, la palabra de Dios nos habla acerca de Samuel. Samuel estaba triste por lo que estaba pasando en Israel. El rey Saúl había desobedecido a Dios y el corazón de Samuel estaba triste. Y dice que lloraba por lo que estaba pasando. Así que Samuel le dijo, Dios le dijo a Samuel: ve a la casa a Belén, a la casa de Isaí, y vamos a tener aquí Isaí. Y fíjense que le dice: ven, di que vas a ofrecer un becerro, vas a ofrecer un sacrificio, vas a hacer esto para que el rey no se dé cuenta y no te mande a matar. Entonces Samuel sale y va y se encuentra con los ancianos. Seguramente Isaí era parte de uno de los ancianos. Y aquí tenemos a Isaí. Y Dios le dijo: quiero que se santifiquen. Pero él tenía un propósito y le dijo: quiero que lleves todos tus hijos. Así que llevó sus 7 hijos que él tenía. Claro que hemos leído, faltaba uno. Amén. Entonces cuando Samuel va y lleva su cuerno lleno de aceite y habla con Isaí: a ver, Isaí, por favor, míreme para acá, hermano César, ¿dónde están sus hijos? Ok, quiero que Elí se dé la vuelta, me mire aquí atrás. Entonces fíjese qué tremendo fue cuando Dios le mandó ese mandato. Miren, vamos a hacer lo que venía aquí abajo, ¿no? Samuel. Y cuando lo mira a Eleazar y le dice: este debe ser el rey, está grandote, está fuerte, amén, y sobre todo es de Chiapas, aleluya, gloria a Dios. Y, no, descendiente del comandante zapatista, amén. Entonces Samuel, miren qué tremendo es. Samuel, imagino que dice: póngame un banquito porque me queda algo alto, amén, para cómo lo voy a ungir. Y eso era el pensamiento de Samuel, y dijo: este debe ser elegido, amén. Pero Dios le dijo: ¿sabes qué? No mires como él es fuerte, grande, amén. Y Samuel pensó: si lo hacen enojar, se va a poner tremenda la cosa, amén. Pero dijo Dios: no, este no es, amén. Entonces se pasa el primer hijo y luego mira a otro hijo y dijo: pues este también está simpático, pues este debe ser el ungido. Y nada. Y pasa al otro hijo, porque tenía 7 hijos ahí y no pasó nada, amén. Miren qué tremendo es. Así que de tal manera le dice Samuel a Isaí: Isaí, ¿son todos tus hijos? Y dice: no. Chingüengüenchón, ¿cómo que estabas ocultando un hijo? No, pues él es el que está cuidando allá las chivas, amén. Pueden pasar, hermanos, amén. Las ovejas, gloria al Señor. Un aplauso para nuestros hermanos, amén. Estaba meditando en todo esto, en la palabra de Dios, y me llegó algo a mi vida, a mi corazón, amén, de por qué Isaí no lo llevó a él, siendo que Samuel, que le había dicho: llévame todos tus hijos. ¿Cuántos de ustedes, si le hubieran dicho el pastor: voy a ir a visitarlos, por favor, y quiero que estén todos sus hijos,
Y el pastor conoce, bueno, no conoce a sus hijos, pero va. Y prácticamente ya conoce a sus hijos. Y de repente hace falta uno. Y le dice, no, pues a ese no lo invité. No le hice nada. Y por eso luego Samuel manda a Isaí, le dijo, ven, te hace falta uno. Sí, pero está cuidando tú. Aquí no hay fiesta, aquí no va a haber nada hasta que ese tu hijo venga. Y quiero invitar a que venga David. Amén. Anda por ahí David. Ya se escondió. Bueno, no David. No, David, no Isaí. Bueno, ya salió la clase. Y miren que viene este muchacho, lo mandan a traer y viene este muchacho y mira que todo está preparado y se piensa, bueno, ¿por qué a mí no me invitaron a la fiesta? Mira a todos sus hermanos y dice, bueno, ¿por qué es lo que está pasando aquí? Y cuando Samuel lo mira, Dios le dijo, este es. Amén. Este es el elegido. Este es el que va a llevar el supremo llamamiento en todo Israel. Amén. Y quizás lo miraban algo chaparrito porque el rey David no fue grande. Amén. Lo miraban simpático, como que este no va a espantar a nadie. Amén. Porque sin duda hay gente que, hermanos, que le mira la cara y como que le da miedo, ¿verdad? Y más si están grandotes. Gloria al Señor. Pero David era simpático, tenía unos hermosos ojos, amén. Gloria al Señor. Y vemos que comienza esta odisea, Samuel lo unge y comienza la vida de David. Parece que no pasó nada en ese momento. David después vuelve a su lugar, a donde él estaba, y tal parecía que no había pasado nada. Amén. Hoy lo que quiero tratarles de dar a entender en este mensaje, hermanos, y estaba dudando de ¿será que le digo al pastor que no voy a traer el mensaje? Pero dijo, no, Dios tiene algo especial y yo sé que tiene algo especial para ti. Amén. Isaí tenía 7 hijos, en los cuales 8 con David, en los cuales había hecho pasar cada uno. Cuando Samuel pasó y miró a estos muchachos, dijo, aquí está el ungido, pero no estaba. Amén. Y cada uno de ellos tiene una gran enseñanza para cada uno de nosotros, hermanos. El primer hijo que pasó se llamaba Eliab. Amén. Gloria al Señor. Entonces Eliab, su nombre significa Dios es mi Padre. Wow, qué tremendo. Sin duda aquí había una persona que traía sobre sus hombros algo tremendo, como decir, Dios es mi Padre. Amén. Él va a suplir todas mis necesidades, Él va a suplir todo lo que yo necesito. Y Samuel sin duda dijo, Eliab, Dios es mi Padre. Este es el hombre que andamos buscando. Este es el hombre que tiene talento, sí, tiene madera de cantante, tiene madera de predicador. Él tiene cosas tremendas. Simplemente cuando lo mira uno, él es fuerte. Amén. Pero Dios no lo escogió. Y sucesivamente pasa a Abinadab, que significa padre de promesa. Sin duda el que estaba pasando el otro hermano de David, él tenía promesa de Dios. Amén. Y Dios no lo escogió. Después pasa Sama. Y Sama significa estoy disponible. Hermanos, necesitamos hacer algo. Ahí estoy disponible. Necesitamos un predicador, ahí estoy disponible. Necesitamos cantantes, ahí estoy disponible. Necesitamos esto o lo otro, ahí estoy disponible. Amén. Pero ¿sabe qué? Dios no lo escogió. Luego pasa Natanael, que significa don de Dios. El bendecido por Dios, el ungido por Dios. El que tiene dones, talentos gloriosos y preciosos. ¿Y saben qué? Dios no lo escogió. Luego pasó otro hermano que se llamaba Radai, que significaba Dios reina.
Dios tiene el poder para expandir su reino. Dios tiene el poder para hacer grandes cosas. Y decía Dios, yo tengo cómo hacer que la iglesia crezca. Yo puedo hacer cómo podemos ser bendecidos. Yo tengo el conocimiento cómo hacer las cosas mejores. Amén. Pero Dios no lo escogió. Luego el último hermano se llamaba Osem. Este hombre era fuerte y sobre todo era un servidor. Amén. En toda iglesia se necesitan todos estos talentos, estos dones. Amén. Pero Dios no lo escogió. Wow, qué tremendo. Luego escogió a David, que significa el bien amado, el querido, el apreciado y el deseado. Y dice la escritura que Dios vio en David un hombre conforme al corazón de Dios. Mi pregunta hoy en esta tarde es: ¿qué es lo que a Dios le agrada? ¿Se han puesto a pensar? ¿Qué es lo que a Dios le agrada aquí en la iglesia? Amén. Ciertamente necesitamos cantantes, necesitamos músicos, necesitamos predicadores. ¿Qué más? Servidores. Amén. Pero ¿qué es lo que más Dios le agrada, hermanos? ¿Qué es lo que fue lo que vio en David? Amén. Que fue mejor que todos sus hermanos. Y yo le voy a decir por qué. Amén. Dios, aquí en esta iglesia, hermanos, hay gente con dones, talentos y cosas preciosas. Amén. Y tenemos aquí a gente que tiene cualidades tremendas. Amén. Si usted necesita de alguien que arregle una reparación, usted va y le dice con un hermano, ya sabemos quién sabe hacerlo bien. Amén. Si usted necesita otra cosa, usted sabe a quién llamar porque es talentoso en eso. Si usted necesita un MC, usted sabe a quién llamarle porque tiene ese don, ese llamado. Amén. Si usted necesita que alguien haga algo, que recoja algo, usted sabe a quién acudir porque usted siempre lo mira ahí trabajando, haciendo cosas. Amén. Pero queremos hablar ahora de David. ¿Cómo estaba David, su vida? Amén. Estando él allá donde él se encontraba. Miren qué tremendo es. David estaba solo, cuidando el rebaño de su papá. Amén. No lo invitaron. Yo no sé cómo se sentiría él al decir, ¿saben qué? Iban a tener fiesta y no me invitaron. Wow. Yo no sé cómo se hubiese sentido, hermanos, que va a hacer una fiesta y su hijo no lo invita. Ay, mi hijo, es que tenías que estar ocupado. Amén. Pero no era ese punto. Pero lo que pasaba con David, hermanos, que estando allá en esta condición, hermanos, él comenzó a tener un acercamiento. Sin duda no tenía mucha escuela, mucha enseñanza, pero él comenzó a conectarse con el Dios del cielo. Amén. Miren, mucho se habla que se ha dicho que David andaba una arpa allá en los montes, pero no es cierto, la Biblia no dice eso. Él andaba una guitarrita. Amén. Él andaba su guitarrita y donde quiera iba. Se imagina, si hubiese alguien que tocaba el teclado, diría, andaba con su piano allá en los montes. ¿Se imagina? ¿Cómo va a andar el pobre? Amén. Pero David allá andaba. Y ahí donde él estaba comenzaba a tocar y comenzaba, miren qué tremendo. Y me imagino que al principio hasta las ovejas se huían ahí, que estaba aprendiendo a tocar. Pero después ahí estaban. Amén. Y miren que en esa manera como él comenzó sin quizás saberlo, comenzó a tocar y había sin duda una conexión con Dios. Cuando él estaba y sentía la presencia de Dios y sentía que la mano de Dios, había una conexión tremenda que estaba y miraba que Dios estaba con él y sentía la presencia de Dios de tal manera que había una gran diferencia en él y decía, con Dios todas las cosas son posibles. Amén.
Y yo no sé si me entiendas, hermano, pero yo no sé. Yo antes tocaba la guitarra y había cantos. Yo no sé si les aburría a los hermanos, pero había unos cantos bien tremendos que me sumergían en la presencia de Dios y sentía que las cosas, en eso, en todo lo que podía hacer, la presencia de Dios estaba ahí y que era posible. Amén. Y cuando miraba a este David allá solo, olvidado, pero había algo tremendo, que estaba la presencia de Dios en ese lugar. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando venía el león o el oso, él iba tras ellos, los apedreaba, los destruía, porque no era realmente David, era que Dios estaba con él. Amén. Y esa comunicación espiritual que nosotros podemos ver es de que ese mismo David no comenzó cuando él llega a ser rey. Ahora comienza algo diferente. Él dijo: ¿saben qué? Yo no era nada. Yo andaba ya cuidando los becerros, los chivas, los borregos. No era nada, pero Dios me ungió, Dios me puso aquí como rey. Dios hizo grandes cosas. ¿Cómo no voy a alabarle? Amén. Yo no era nada, sin embargo Dios me levantó. Amén, gloria al Señor. Y había esa conexión, hermanos. Y miren qué tremendo. David comenzó, y cuando comienza a llegar a Jerusalén, entonces quizás la mayoría de nosotros hemos dado cuenta cómo David entra corriendo, danzando. Amén. Y hasta le decían: está loco. Amén. Su esposa le decía: este hombre se volvió loco. ¿Qué es eso que un rey anda haciendo ahí el ridículo? Amén. Yo no sé cuánto dieron en el Congreso, hermanos. Miren, para cada uno de estos personajes que llegan ahí, hasta hay un estilo para aplaudir. No sé si ustedes vieron a Paul Ryan. Amén. Él está y se para. Es un estilo. Así preparan a los reyes, así preparan a esta gente que van a estar en eminencia. Amén. No es que va a estar. Amén. Gloria al Señor. Miren, así se preparan a estos personajes con estilo. Amén. Una reina cómo camina. Amén. Sus vestiduras, así los preparan a estos hombres. Pero David no había recibido nada de eso. Gloria al Señor. Lo único que sabía David es que se podía comunicar con Dios y que Dios le hablaba. A él no le interesaban los protocolos. Él comenzó cuando llegó. ¿Y por qué no alabar a Dios? Decía: si yo no era nada. Amén. Gloria a Dios. Y si hay algo que a Dios le gusta, a Dios le encanta, es que cuando hay corazones, hay adoradores en la casa de Dios. Amén. Miren qué tremendo es. A Dios no le interesa tu talento, qué tan bueno eres cantando, qué tan bueno eres predicando. A Dios no le interesa eso, hermanos. Amén. A Dios le gusta cómo tú le alabas. A Dios le encanta cómo tú le alabas. Y tal, miren, el hijo de David, que se llama Jesús, él dijo que Dios venía a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Y es que había algo tremendo en David, hermanos. Cuando él se conectaba con Dios, las cosas gloriosas pasaban. Él no era grande ni poderoso para dominar a los ejércitos, para destruir a los gigantes. Sin embargo, él sabía que Dios estaba con él. Amén. Y si usted le preguntase a Goliat si las piedras cuentan, ¿qué le iba a decir? De una pedrada lo tiró. Amén. No tenía equipo, no tenía herramienta de militar, no tenía cuerpo de militar. Amén. Era un muchacho flaco. Cuando le pusieron el armamento ni podía ni caminar. Y él dijo: yo no necesito nada de esto. ¿Saben qué? Yo no solamente necesito que Dios esté conmigo. Amén, gloria al Señor. Porque había una conexión tremenda. Y ¿saben una cosa? Lo que llevó David al pueblo de Israel era algo maravilloso. Y él no se armó primero de un ejército tremendo, sino que se armó de cantantes,
de levitas, de siervos de Dios, que iban a traerle algo que los pueblos de alrededor nunca habían visto. Y miren qué tremendo es. Había gente adoradora ahí, había gente que buscaba de Dios, había gente que tenía talento, pero también tenía presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y fue eso así que David comienza su reinado con música. Amén. Mandó a hacer instrumentos y todo eso. Hermanos, fue algo tremendo. Cuando nosotros vemos a grupos tremendos cómo se mueven en la alabanza. Amén. Y es que eso es algo que estaba escrito en la palabra de Dios. Amén. Porque Dios dijo que cuando iban a marchar a una guerra, cuando iban a marchar a algo grande, la tribu de Judá tenía que ir primero. Y nosotros nos preguntamos por qué Judá. Porque la alabanza tenía que ir primero. Amén. Gloria al Señor. Y así es también en toda iglesia, hermanos. Porque la alabanza de un adorador llega, rompe cadenas, rompe un sinnúmero de cosas. Amén. Porque la alabanza es cuando Dios está paseando en esos lugares, está consolando a aquel que tiene problemas, está abrazando a aquel que está llorando, está bendiciendo a aquel que ha venido en busca de Dios. Amén. Y es por eso, y eso era lo que tenía David. Amén. Y lo tremendo que es, hermanos. Y aquellas iglesias que han encontrado esto maravilloso se han dado cuenta que Dios fluye a través de la alabanza. Hermanos, no podemos cambiar eso, hermanos. Ni saben por qué. Porque Dios fluye a través de la alabanza. Y los más seguros es que si Dios fluye a través de la alabanza, Dios va a traer una palabra para tu vida. Lo que tú estabas buscando. Amén. Y miren qué tremendo, hermanos, es esto. David fue un gran músico, un gran compositor. Amén. Nosotros tenemos que analizar esta conexión que había. Cuando nosotros encontramos por qué el reino de David, y fue el rey David el más grande de todos, porque David entendió que a pesar de quién era él, había un Dios que le amaba. Amén. Había un Dios que podía hacer cosas diferentes. Cuando la iglesia, hermanos, no hay presencia de Dios en medio de la alabanza, en medio cuando se sumerge, hermanos, en programas, porque hay un tiempo dedicado a la alabanza, y cuando ese tiempo de alabanza que se dedica a la alabanza se ocupa para otras cosas, se ocupa para muchas cosas, hermanos, ese tiempo de bendición ya no va a volver. Se corta la bendición de Dios ahí. Amén. Así, hermanos, si la gente que ha encontrado eso y aún en el mundo se han dado cuenta de algo, que hay algo precioso aquí, que esto nos puede conectar con el Dios del cielo. Amén. Y miren qué tremendo es, hermanos, cuando ese tiempo que se debe dedicar a la alabanza a Dios, lo dedicamos para ver quién vino, para ver quién está cantando. Si lo dedicamos para dar las noticias, si lo dedicamos para dar comentarios, para ver testimonios, para dar esto y el otro, ese tiempo no va a venir. Habremos perdido el tiempo, hermanos. Por eso la invitación de Dios es traer todos tus talentos, pero en adoración a Dios. Amén. Eso fue la gran diferencia. Hermanos, aquí había algo tremendo. Miren qué tremendo es. En Primera de Crónicas 25 al 27, vamos a leer una parte. Dice: luego David, los jefes de los servicios religiosos, asignaron oficios especiales a los hijos de Asaf, Emán, Jedutún, quienes comunicaban mensajes proféticos acompañados de arpas, salterios y platillos. Y esto es la lista de los que estaban ocupados en esa labor. Y dan una gran lista de quiénes. Hay algo que me llama la atención y dice:
en el 5, dice, todos estos fueron hijos de Man, que era vidente, que era profeta al servicio del rey, según las promesas que Dios había hecho de que lo haría muy poderoso. En efecto, Dios le dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, y todos ellos los dirigía a sus padres cuando cantaban en los servicios religiosos del templo, acompañados con platillos, salterios y cítaras. Y los que estaban entrenados para cantar a Dios fueron un total de 288. Y estos se turnaban por medio de un sorteo para prestar su servicio, sin importar que fueran adultos o jóvenes, o maestros o estudiantes, o predicadores o ancianos o niños. Amén. Qué tremendo. ¿Por qué David trajo todo esto? Porque había un centro de adoración a Dios. Amén. Porque seguramente en toda iglesia usted va a encontrar talento, gente con diferentes dones especiales, gente que va a querer trabajar en la iglesia, gente que no va a querer trabajar en la iglesia también. Amén. Pero lo que Dios estaba buscando y lo que Dios está buscando de la iglesia, hermanos, es que haya gente que adore a Dios. Amén. ¿Cuántos adoradores están aquí? Miren qué tremendo es, ya despertaron. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos adoradores hay aquí, hermanos? Gloria al Señor. Porque hay algo tremendo que pasa eso cuando una persona adora a Dios. Amén. Y David, miren qué tremendo es. En Primera de Crónicas 23 dice: cuando David era ya viejo y colmado de días, puso a su hijo Salomón como rey sobre Israel, y reunió a los principales de Israel, a todos los sacerdotes, a todos los levitas. Los levitas fueron contados de 30 años para arriba, o sea que de 30 años para abajo ni los contaron. Y su número, según el censo de los hombres, fue de 38,000. Wow. Se me hace que habían más servidores de Dios, adoradores de Dios en los tiempos de David que ejército. Amén. Dice 6,000 eran oficiales y jueces, 4,000 eran porteros o ujieres. Wow. Y 4,000 alababan al Señor con todos los instrumentos que David había hecho para rendir alabanza. Y David los dividió en clases conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Amén. Gloria al Señor. Fue algo tremendo que había en David, en el espíritu de David, que era de buscar de Dios, de escuchar de Dios, de sentir la presencia de Dios. Amén. Y es que, hermanos, si no hay presencia de Dios en nuestra vida, en la iglesia, hay músicos, sabemos que hay músicos, pero si alguien no nos lleva a conectarnos con Dios, nada va a pasar aquí. Va a ser así como cuando llegan a Buda. Amén. Cuando llegan a esos lugares a adorar a Buda y dicen que grandes cosas, como Mahoma, esos lugares. Pero si no sentimos la presencia de Dios, se habrá perdido. Y la mayoría, hermanos, quizás es un domingo a la semana que nos reunimos. Amén. Y si no tenemos esa presencia de Dios, está triste. Amén. Miren qué tremendo. David no se conformó con eso, hermanos. Él escuchó de que había un arca. Y esa arca, le preguntaron: ¿dónde está esa arca? El arca del pacto. Y él preguntaba a los sacerdotes: ¿cómo es el arca del pacto? Y le dijeron: bueno, es un cofrecito que tiene 2 querubines y que hay cosas allá adentro. ¿Qué cosas hay ahí? Ahí están las tablas de la ley. Oh, pero solamente eso no. Allí tiene otras cosas más allá adentro. Amén. La vara de Moisés. Y reverdeció, sí, está viva ahí. Entonces David dijo: ¿y para qué era eso? Es que Dios había prometido que en esa arca él iba a habitar, que él iba a estar. ¿Qué dijo David? Pues yo quiero a esa arca aquí. Pero ¿cómo? Está allá con los enemigos. Yo no sé, pero yo quiero esa arca aquí. Donde está la bendición de Dios, yo quiero estar. Donde está la presencia de Dios, yo quiero estar. Donde Dios dice y ha prometido que va a estar, ahí yo quiero estar.
Gloria a Dios. Yo así que manda que traigan el arca. Y fíjese que el arca estaba muy tranquila con los enemigos, hasta que David sintió en su corazón iba a traer. Y sucedieron cosas tremendas. Si usted lee la palabra de Dios, estaban pasando cosas tremendas, de tal manera que cuando lo van a traer, amén, usted sabe lo que pasó. Amén. Pero en el transcurso, el arca del pacto, cuando muere un amigo de David, estando ahí, hermanos, eso ya lo he dicho, estando ahí en ese lugar, David manda a decirle: y quiero lo mejor. Y David dijo: yo quiero dar lo mejor a Dios. Hay que hacer un carruaje para que esa arca venga aquí. Yo esa arca lo quiero tener en el templo, en mi casa. Amén. Pero cuando lo van trayendo, estaba Usa y el arca parece que se va a caer. Extiende la mano y había algo que Dios había dicho: que cualquiera que tocara el arca, que no fuese sacerdote, iba a morir, y muere. Y David se enoja con Dios también ahí. Y dice: bueno, ¿cómo es posible que yo tengo tan grandes deseos, tan grandes ilusiones de traer ese arca, y Dios mata a uno de mis mejores hombres? De tal manera que David ordena: déjenlo por ahí, donde haya algún sacerdote. Y David enojado estaba: ¿por qué Dios hace eso? ¿Acaso no soy yo su ungido? Bueno, después pasa el tiempo y se dan cuenta que en la casa de este sacerdote que había quedado el arca del pacto, Dios lo estaba bendiciendo. Amén. Alguien le dijo: no, ¿sabes qué? ¿Dónde quedó con el sacerdote aquel? Ya Dios le ha bendecido, tiene más cabras, tiene más chivos, tiene esto. Dios ha engrandecido su casa. Y David dijo: wow, yo quiero entonces esa arca. Pero David se enojó con Dios y le dijo: ¿por qué? David le dice a Dios: ¿por qué? ¿Por qué si yo estaba dándote lo mejor, tú mataste a mi amigo? Y Dios le dijo eso, yo se lo he dicho, hermanos: no fui yo, David, no fui yo, fuiste tú quien lo mató. Pero ¿cómo me puede decir eso si yo no estaba ahí? Fuiste tú, porque cuando vayas a servir a Dios, no es como tú pienses. David, tú eres rey, ahora tú eres grande, pero aquí el que te puso soy yo. Amén. El que da las órdenes soy yo. Amén. Y David comprendió su error y se humilló y dijo: ahora sí, llamó a los sacerdotes. ¿Cómo se debe traer el arca según Dios? Amén. Porque siempre queremos hacerlo como nosotros queremos. Gloria al Señor. Así que viene y llega la bendición de Dios. Ahí hay alabanzas, hay cantos, amén. Hay cosas tremendas que están pasando ahí. Y Dios comienza a bendecir. Dios comienza a multiplicar sus bendiciones, su protección con David. De tal manera que nadie podía hacerle frente, porque tenía gente ahí al lado, hermanos, que le decían: bueno, el enemigo viene para acabar con nosotros, son como 10,000. Y salía alguien que tenía a su cargo unos 100. Yo voy a destruirlos. Porque habían comprendido algo, que no eran ellos, sino que Dios era el que iba con ellos. Amén. Él es el que hace, Él es el que da la victoria. Y si tú estás aquí, dale un aplauso al Señor, porque Él tiene victorias para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y miren, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que se deleitaba en Dios, por un momento se olvidó de Dios y no quería que Dios estuviera con él. Ustedes saben la historia, cuando cometió adulterio y luego mandó a asesinar al esposo de esa mujer. Como que ella no quería que Dios estuviera, ¿verdad? Como que muchos de nosotros, si estamos haciendo mal, no nos gusta que nos lo digan.
Amén. ¿Cuántos dicen amén? A nadie nos gusta que nos critiquen, a nadie nos gusta, pero qué bueno que haya personas que nos puedan decir la verdad, amén, porque esas son las personas que nos aman. Gloria al Señor. Así que David pecó y la alabanza seguía, porque según David, nadie lo sabía, según David, pero toda la corte lo sabía. Y llegaba al templo en la adoración, y David, fíjese qué tremendo era, porque cuando usted escucha esta parte que hemos leído, hermanos, él dio las órdenes cómo alabar a Dios. Él dice, ¿saben qué? Tienen que haber esos cánticos proféticos, esos cantos que alaban a Dios, esos cantos que glorifican a Dios, esos cantos de que a pesar de los problemas que alguien puede pasar, tú tienes la confianza de que Dios está en control. Él había estipulado todo eso, él había ordenado, él había dicho a todos los grandes, a los músicos que él había puesto, esto se debe hacer así en la casa de Dios, amén. Pero ahora llegaba David a la casa y Dios, primero no quería que estuviera Dios ahí cuando estaba haciendo lo malo, pero David comenzó a buscar de Dios. Y dijo, Dios me va a perdonar, pero Dios no le hablaba. Y comenzó a buscar de Dios en la iglesia. Y quería que hubiese una palabra profética para David, pero no la había. Iba a su casa y no podía dormir, se despertaba buscando el consejo de Dios. Y se ponía a tocar aquellas mismas canciones que lo inspiraban y que lo conectaban con el Dios del cielo. Pero Dios no le hablaba. Qué tremendo. Y él buscó, y miren qué tremendo era David, porque aún los sacerdotes eran los únicos que podían tener acceso a estar con el arca del pacto por acá y por allá. Amén. Y yo no sé quién le robó un traje, pero él se vistió como sacerdote. ¿Saben por qué? ¿Y Dios por qué permitió todo eso? Siendo que Usías, Dios lo había matado. ¿Y saben por qué? Porque David quería estar ahí donde estaba la presencia de Dios. Amén. Amén. Y dijeron, bueno, solo los sacerdotes tienen acceso. Pues yo no sé cómo a quién le robó un traje, pero ahí estaba. Ahí se metió. Y él quería ver qué era lo que había en esa casita. Amén. Esa cajita. Y él quería ver cómo Dios obraba. Pero él estaba huyendo ahora. Y buscaba de Dios y no escuchaba. Y trataba de ir a la iglesia con el mensaje de Dios y no escuchaba nada. Amén. Y cuando David conoció de Dios, hermano, no fue en una iglesia. Él fue allá en el cerro, estando solo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y buscaba en su casa tratando cómo yo le hacía. Amén. Cómo yo le hacía para que me comunicaba con Dios, pero ya no había respuesta de Dios. Y así que David se comenzó a sentir triste solo. Y dicen que en el palacio del rey se escuchaban gritos que decía, Señor, háblame otra vez. Y lloraba, Señor, háblame por favor. Y se paseaba el rey y la gente, porque hay otros escritos que hablan, que decían que escuchaban el quejido, el clamor de David. Dios mío, perdóname. Si te rechacé, me alejé de ti. Por favor, vuelve a mí. Y fue triste. Y fue tremendo lo que estaba pasando David. Amén. Pero ¿saben una cosa? La alabanza seguía en el templo. La bendición seguía. Pero David no sentía presencia de Dios. Amén. Y miren qué tremendo es que pasaron un año casi exacto. Un año exacto en que quizás David estaba en lo más triste de su vida.
A él ya no le interesaba tanto ser el rey. Amén. Es como cuando los presidentes llegan a ser presidentes, y si usted le preguntara a Peña Nieto si quisiera seguir siendo presidente otros 6 años, de seguro va a decir no. Amén. Pero ahora encontramos a David estando en esta situación, hasta que un día dicen que se escuchó un grito en el palacio y que dijo: Dios me ha hablado de nuevo, vamos a celebrar, vamos a la iglesia de Dios. Salió corriendo de nuevo, como olvidándose de todo el protocolo que él tenía, y decía: Dios me ha hablado de nuevo y esto hay que celebrarlo. Amén. Y llevó al templo adorando, y ahí estaban los cantantes, los cantores, y qué tremendo. Y cuando David hacía una fiesta tremenda, hermanos, era tremendo. Se llevaba una multitud, hermanos, de un lado del pueblo alabando a Dios, y del otro lado se iba otra multitud, y luego se unían. Yo no lograría imaginarme qué cantidad, qué presencia de Dios se podía manifestar ahí, hermanos. Miren, si tenemos como 5 o 6 músicos y se siente la presencia de Dios, imagínense 4,000. Amén. Y cantantes, cantores, hermanos, que se dedicaban a eso. Era lo único que se dedicaban a hacer eso, hermanos. Porque David había encontrado el secreto que todo rey quería encontrar, que era cómo traer la presencia de Dios a los lugares. Amén. Él había encontrado que su adoración a Dios era lo que traía. A través de la alabanza podría mover la mano de Dios. Amén. Así que cuando salía la guerra, músicos, alístense, cantores, alístense, porque ustedes van primero. Y le decían: y si le alabas, te gozas. Y si le alabas, te gozas. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso el Señor decía, hermanos, ahí dice que Él andaba buscando adoradores en verdad, en espíritu y en verdad. Miren qué tremendo el hijo de David. Él dijo: ¿saben qué? Hay gente que está adorando los santuarios, está adorando las iglesias, porque era lo que tenía el pueblo judío. Agarraban y se paraban en el cuello. Miren qué hermoso templo. Amén. Y qué hermoso templo y cómo fue construido. Si usted lee eso en la palabra de Dios, fue algo increíble, una de las maravillas del mundo, cómo había sido construido el templo por Salomón. Pero ¿saben una cosa? Dios ya no estaba ahí. Amén. Dios ya no estaba ahí. Y a pesar de que había buscado de lo mejor, Dios ya no estaba ahí. Amén. Y ellos se gozaban. Hoy en día, y hace poco tuvimos una plática con eso, que alguien que decía: no, que la sangre de Cristo es todo. La sangre de Cristo, ya no necesitas bautizarte, ya no necesitas hacer nada, porque si no, la sangre de Cristo no tiene nada que ver. Pero sin embargo, miren qué tremendo es esto, diciendo, dándole la gloria, la sangre de Cristo. Pero nos olvidamos lo que Jesús dijo. Amén. Cuando Él dijo: vayan y bautícense, bautícenos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vayan y hagan esto y hagan lo otro. Pero no que la sangre de Cristo es, no, que no hay nada mejor. Amén. Y muchas veces nos olvidamos. Este pueblo judío, miren qué templo tan hermoso. Era el lujo, era lo orgullosos que se sentían. Pero Jesús les dijo: yo he venido a buscar, prácticamente le estaba diciendo, adoradores en espíritu y en verdad. Y de esos adoradores no los vas a encontrar solo en el templo. No los vas a encontrar, lo vas a encontrar en cualquier lugar. Amén. Adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Gloria al Señor.
Y miren qué tremendo es. Cuando Jesús entra a Jerusalén, comienza aquel pueblo con una alabanza hacia Él. Amén. Ha venido sana el que ha venido en el nombre del Señor. Comienzan a glorificarle, comienzan a adorarle. ¿Y saben quiénes eran los más enojados? La religión oficial. Le decían: cállalos, cállalos. Le hacen mucha bulla. Cállalos, ese no es el momento, aquí no es para adorar. Cállalos porque están trayendo alabanza hacia ti. Y el Señor Jesús le dijo: bueno, si ellos se callaran, las piedras hablarían. Amén. Iglesia de Vista, necesitamos poner nuestras vidas en ser adoradores. ¿Y saben por qué? Porque con nuestros talentos, con todo lo que nosotros somos, quedamos bien con algunos y corremos a otros. Con nuestros talentos, con nuestros dones, muchos de nosotros hemos apachurrado a los otros. Amén. Con nuestro talento, con nuestros dones, pensamos que quizás predicamos muy bien, que cantamos muy bien, o que tocamos muy bien. Y Dios te dijo: no. Amén. Dios siempre ha buscado gente que le adore. Amén. Gente que le bendiga. Gente que quiera conectarse con Dios. Amén. Y yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Algunos de nosotros hemos equivocado que venir a la iglesia es para ser espectadores, para lucirme que también canto, que también predico, que también sirvo. Y si hubo algo tremendo en los tiempos de David, y siempre se va a recordar, era el tabernáculo de David. El tabernáculo de David tenía una función tremenda, porque el tabernáculo de David era de que la gente que llegaba a ese lugar sentía la presencia de Dios de una manera tremenda, palpable, tangible. Amén. Y la presencia de Dios llenaba ese lugar. Y sin duda, hermanos, habían lágrimas derramándose. Y esas lágrimas que quizás alguna vez derramamos cuando sentimos la presencia de Dios, ya no las hay en los altares. Amén. Quizás esas lágrimas decimos: ¿cómo es posible? Me van a ver llorando. Qué ridículo. Y máximo cuando se trae pintura en la cara, voy a aparecer, se va a correr todo. En la casa de Dios debe haber una alabanza que nos haga olvidar los problemas. Una alabanza, como dice en la palabra de Dios, con cánticos proféticos. Cánticos que alaban y glorifican a Dios. Y Dios se va a pasear. Dios se va a mover en ese lugar. Amén. Y sobre todo, hermanos, es que nosotros podamos sentir la presencia de Dios. Yo no sé si hay aquí en este lugar adoradores que quieran pasar a este altar. Adoradores que quizás ya no han sentido nada. Adoradores que quizás cuando tú escuchabas una alabanza, tu corazón comenzaba a latir y comenzabas a sentir la presencia de Dios estaba ahí. Y sucedían cosas maravillosas.
Y Dios te hacía sentir especial, como David, bien amado, anhelado y deseado por Dios. Y cuando esos momentos llegaban ahí donde tú estabas, la gloria de Dios se manifestaba y te sentías grande y poderoso. De tal manera que venía el oso y el león y tú los destruías. Porque no eran tus fuerzas, era que Dios estaba glorificándote, era que Dios estaba contigo. Pero quizás ahora ha venido el oso, ha venido el león, ya te ha apartado de tus hijos y tú te quedaste ahí viendo. Pues es el momento que vengamos aquí delante de su presencia y decirle: Señor, yo quiero una vez más, Señor, yo quiero adorarte, quiero ser un adorador, quiero ser alguien que me mueva a hacer cosas locas por ti. Porque cuando Dios nos toca, nos olvidamos de todos quienes están alrededor de nosotros. ¿Qué importa llorar? ¿Qué importa desgrañarse? Porque sabe que el Dios Todopoderoso estás haciendo una comunicación ahí. Gloria a Dios.